Sonoro. Hearts of Darkness, del sueño al delirio. A finales de los años 70 del siglo pasado, Francis Ford Coppola estaba en los cuernos de la luna. Después de estrenar You're a Big Boy Now, The Rain People, El Padrino y El Padrino 2 con La Conversación entre ellas, Coppola tocaba lo que mucha gente en su generación se había puesto como meta: convertirse en productor de sus propios proyectos, no solo para conservar el control creativo de sus películas. Ser autor era otra de las metas de esa generación de cineastas en Estados Unidos, sino para poder usar el dinero de las grandes distribuidoras casi sin necesidad de reportar los gastos. De hecho, Coppola y Warner mantuvieron un pleito de años por cierta cantidad de cientos de miles de dólares que Coppola le debía al estudio. Y aunque es una historia interesante, dado que Coppola nunca quiso aceptar que eso era una deuda, es algo para platicar en otro momento. En esa cima de egosatisfacción y sobre montañas de dólares, sumadas al prestigio que se había ganado tras apropiarse y sacar adelante no uno, sino dos padrinos, Coppola se aventura a filmar un proyecto más personal: su idea de la guerra de Vietnam, a la que tituló desde un inicio Apocalipsis Ahora. Para Coppola, el fin del mundo se vivía en el presente y podía tocarse, sentirse y olerse en la infame guerra de Vietnam, rechazada a esas alturas por toda una generación y, conforme los años pasaban, también por buena parte de la sociedad de los Estados Unidos. Rodar una guerra que puede extender sus raíces hasta los últimos años del siglo XIX no era sencillo, pero quizá el orgullo invadió a Francis y, al lado de su esposa Eleanor, de sus 3 hijos, lujos de un director millonario y de un equipo técnico de respeto, pero quizá demasiado numeroso, se fue a las Filipinas, hundidas en su propia guerra civil, para contar su historia de Vietnam, inspirada en una de las mejores novelas escritas jamás: El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El documental Hearts of Darkness recoge la caída en picada de ese director, productor, empresario que era Coppola, hasta las lagunas de la locura de su propia creación que significó este periodo para el director. El rodaje de Apocalipsis fue registrado por Eleanor, esposa de Coppola, quien prácticamente la obligó a aceptar el trabajo para no pagarle a alguien más por hacerlo. Las imágenes hoy son un involuntario códice no solo del rodaje de una película que buscaba el tono de la pesadilla, sino cómo ese rodaje terminó por reproducir los peores pecados del sistema que la película pretendía señalar y criticar. Se ha dicho muchas veces: igual que a la entrada de Estados Unidos a Vietnam, Coppola llegó equipado a un país en el que le convenía rodar su egocéntrica creación sin importar la guerra civil que ahí se padecía, aprovechando la mano de obra barata, la ventaja en el tipo de cambio, el prestigio ante las autoridades que le daba haber llegado del Hollywood del que Coppola quería separarse, y retando al espíritu y al clima de un país al que desconocía por completo. Eleanor intentó editar sus registros, pero dada la locura de lo que había desfilado frente a su cámara, abandonó el proyecto. Años después, en 1989, 10 años después del estreno de Apocalipsis Ahora, George Hickenlooper toma el relevo y, tras entrevistar de nuevo a Coppola, al co-guionista John Milius y a varias personas más en el equipo, completó el montaje del documental. Hoy, Hearts of Darkness muestra de manera clara las dificultades y las pesadillas vividas en el rodaje de una gran película y, en consecuencia, muestra los tortuosos mecanismos de los cuales surge el cine, la creación audiovisual. El arte duele, y Hearts of Darkness no deja duda al afirmar, a través de su propia narrativa, que el arte duele en sus procesos y duele cuando lo tenemos frente a nosotros.
Por si eso fuera poco, el documental no solo es crítico ante la mentalidad imperialista de Coppola al rodar su película, sino que cuestiona a través de ello a los mecanismos tradicionales de la creación cinematográfica, y eso lo convierte en una pieza fascinante, tanto en la superficie como en su discurso. Duro, intenso, napalm puro, dirigido al ego. Si alguien desconoce el alcance de Apocalipsis ahora, debe revisar la película cuanto antes. Y después, sin duda, tiene que acercarse a Hearts of Darkness, que puede verse en Movie, para con ello comenzar a apreciar los alcances mismos del cine. Dos datos que nos muestran lo punzante de las entrevistas de Eleanor para el documental. En una de ellas, Coppola dice: "Fuimos a la jungla. Éramos demasiados. Teníamos mucho dinero, mucho equipo, y poco a poco nos volvimos locos". Esa respuesta fue sampleada por Uncle en la canción Uncle, Main Title Theme, de su disco Science Fiction, y fue usada al lado de varias frases más de las entrevistas del documental para la psicotrópica y oscura pieza de 14 minutos, Project 80, de los inigualables Cabaret Voltaire. Ahí nomás. Ahora, Cine Garage tiene ya para ustedes 20 podcasts que pueden ayudarnos a disfrutar más de Hearts of Darkness y, por supuesto, del cine bélico, el cine de autor y, claro, del buen cine de Hollywood. Esta es la lista de podcasts Cine Garage para entrar como se debe al debate. Encuentren esta lista y las ligas en www.cinegarage.com. Allá van los nombres para que los busquen en su plataforma de podcast preferida. Cara cortada. Hablamos, por supuesto, del también gran clásico de los 80, El Club de la Pelea, revisada de arriba a abajo en un podcast de 1 hora. Five Came Back, un documental que encuentran en Netflix sobre cómo varios directores del Hollywood tradicional fueron a registrar lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. La balada del Oppenheimer Park, para que vean cómo las guerras personales también entran al documental mexicano. 3 anuncios por un crimen, buen cine de Hollywood, sin duda. Así lo encuentran en su plataforma favorita. El puente sobre el río Kwai, otra gran clásica del cine bélico revisada aquí para ustedes. Guerrero, de Ludovic Bonló, otro documental, otra película de batalla, otro gran proyecto. Pandillas Maloras, revisar cuáles han sido las pandillas más atractivas del cine de Hollywood y del cine universal. En realidad, revisamos Halloween de John Carpenter en otro episodio. Hay un episodio llamado Taquilla contra Calidad que nos muestra esta eterna pelea entre lo que una película puede o debe recaudar y la calidad que puede o debe sacrificarse para eso. Amadeus, un repaso de otro gran clásico de una figura real que también se hunde en la locura repasada de arriba abajo. Hay un episodio genial llamado Scorsesómetro en donde acomodamos las 10 mejores películas del gran maestro del cine, Martin Scorsese. Quiero Kurosawa, revisamos la obra de Akira Kurosawa, el gran cineasta japonés que fue una enorme influencia, ha sido y será en el cine de Coppola. Selva Trágica, la película mexicana que pueden ver en Netflix, revisada también en un episodio Cine Garage, sobre una película que algunas similitudes presenta con Apocalipsis. Nolanómetro, las 10 de Nolan, de la mejor a la peor. El nombre lo dice todo. Igual que esta, Rápidos y Furiosos 9, Lluvia de Estropeos. Qué tan buena, qué tan mala es esta oferta de Hollywood, qué tan loca y qué tan demandante puede llegar a ser. En una misión más al lado del joven Cuadros nos lanzamos a grabar Tom Cruise y sus películas. La última película de Tom Cruise creo que va a definir cómo se hace el cine bélico en los próximos años, así que escuchen este documental. Drácula, 30 años de la visión de Coppola, porque Coppola no solo es Apocalipsis. Y los últimos 2, Robocop y el futuro de Paul Verhoeven, revisando el gran clásico de la ciencia ficción, y uno más para reflexionar al respecto que se llama La necesidad de no ver a Hollywood. Encuentren esta lista con sus ligas correspondientes en www.cinegarage.com. Suscríbanse a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage y encuentren todo el contenido exclusivo que necesitan para estar al día en lo que pasa alrededor, dentro, afuera, con y para el cine.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.